La 1 de la tarde con 42 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, las 8 de la noche con 43 minutos, tiempo de Madrid, España. Momento de saludar con mucho gusto al señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte, un abrazo hasta allá y bueno, pues qué mensaje importante el que acabamos de escuchar. Pero bueno, te cuento también de otros temas importantes de la economía, Paco. Por un lado, hoy el INEGI da a conocer el IGAI experimental, es decir, es una suerte de PIB todavía muy preliminar, sin contar, por ejemplo, las actividades primarias, que apenas representan 5% de la actividad, pero que sí influyen. Y lo que muestra es que hubo una desaceleración significativa en diciembre. Una caída de 0.4% si lo vemos mes con mes, que se suma al retroceso de 0.1% en noviembre. Entonces parecería que el cuarto trimestre, contrario a lo que se pensaba, pues no cerró tan fuerte como sí lo vimos en el segundo y en el tercero, y eso quiere decir que a lo mejor no alcanzamos el 3% de crecimiento económico. No es grave, digamos, México como sea creció bastante más en en el 2022, el año pasado, de lo que se anticipaba, pero finalmente pues ya no llegaríamos al hito del 3%. Pero bueno, simplemente es el dato. Lo relevante es que pues sí hay un cierto grado de desaceleración con respecto a este asunto. Otro tema, Paco, sabes que hoy platiqué con el presidente de la CONSAR porque se logró el hito de que se retiraron poco más de 23,000 personas bajo el sistema de ahorro individualizado. Y mira, esto es parte de lo que me dijo con respecto a ello y la reforma. 2022 ya el cobro de comisiones quedó, como dices tú, en 0.57. Esto significó una disminución de aproximadamente 12,800 millones de pesos que ya no ingresaron a las arcas de las AFORES y que se quedaron en las cuentas de los trabajadores, mejorando en nuestros cálculos aproximadamente un 6% de su tasa de reemplazo, un 6% adicional. Para 2023 lo que vemos es que se mantienen esos niveles y representan otro ingreso por la propia evolución del sistema de más de 12,000 millones de pesos en los recursos que tienen los trabajadores. Bueno, ahí lo que escuchamos más bien fue el tema de las comisiones que se topan en 0.57% y dice ahí el presidente de la CONSAR que esto generó, pues diríamos, 12,000 millones de pesos de cara a los trabajadores. Y la otra parte que te contaba, pues tiene que ver justamente con pues los 23,000 trabajadores que me decía él. Únicamente iban a ser 2,000, pero con las reformas que se hicieron al sistema de pensiones en México, pues ya se aumentó. Y sobre todo lo más relevante, Paco, es que la tasa de reemplazo, que es como se le conoce, digamos, al monto con el que te retiras comparado con tu último ingreso mensual, pues actualmente estaba arribita del 30% y con esta reforma, digamos, conforme vaya avanzando más el tiempo, pues podría llegar a 70%. Siempre está la paradoja de la carga enorme que tiene hoy, sobre todo un micronegocio en la formalidad, porque bueno, pues cuando tienes una estructura laboral en donde el 55% está en el sector informal, pues eso aumenta mucho la carga para un pequeño negocio formal, le quita cierta agilidad y eso complica el asunto, considerando otras reformas que también son positivas para el trabajador sin duda, como es, bueno, el aumento al salario mínimo, esa diría en menor medida, pero sobre todo el duplicar la prima vacacional como consecuencia del aumento de las vacaciones. Pero mira, esto fue lo que dijo con respecto a lo que te decía. Tiene que ver con la disminución de las semanas, como bien lo explicabas tú. En 2021 se requirieron solo 750 en vez de las 1,250 que establecía la ley anteriormente. Para el 2022 fueron 775 y se van a ir incrementando en 25 el número de semanas necesarias para jubilarse por año hasta llegar a 1,000. Ese va a ser el umbral definitivo, 1,000 semanas de cotización. Pero mientras, como bien lo señalábamos, tenemos miles de trabajadores beneficiados con la posibilidad de jubilarse. Así que bueno, ese es el asunto, mi querido Paco, te mando un gran abrazo. Bueno, vamos a hacer el corte y regresamos con más. Seguimos aquí en Imagen.